días, amigos televidentes. Esto es Despierta RD en su jornada de hoy, martes 11 de junio del año 2019. Nos comprometemos desde aquí a ofrecerle las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país, las que son perspectivas para el día de hoy. Agradeciéndoles a ustedes que nos ven en los Estados Unidos a través de Telemicro Internacional, los que lo hacen a través de las redes sociales y los que lo hacen a través de Telecentro, Canal 13. Nos vemos a nivel nacional y un poquito más hacia allá. Sobre todo, darle los buenos días a Loreni Solano, que nos está viendo en España. En España. Que se fue en el día de ayer y para ella son las 6 de la mañana aquí. Allá son las 12 del mediodía. Pondrá en circulación su libro en una feria. Allá estará transmitiendo desde allá tanto para Noticentro como para Despierta RD. Nosotros vamos a saludar, no darle la bienvenida, a saludar una de nuestras o de nuestro elenco de Despierta RD porque forma parte de este equipo. Patricia Pérez, quien nos acompaña hasta el viernes. Así es. Sí, hasta siempre estará siempre No, siempre con nosotros. está, pero hasta el viernes va a estar Sí. en sustitución de De manera Loreni. corrida, ¿no? Para mí, como siempre, darle las gracias por esa calurosa bienvenida a esta hora de la mañana, caminero, y a ustedes, la audiencia de Telecentro Canal 13 que sintoniza Despierta RD a esta hora, que se levanta temprano a echar para adelante este país, la República Dominicana, sobre todo sabiendo que ahora mismo estamos enfrentando una situación difícil a nivel internacional en cuanto a lo que a imagen se refiere, y es bueno que ustedes sepan que los buenos somos más y cada uno de nosotros con nuestras acciones somos quienes logramos que República Dominicana tire hacia adelante y que salga hacia adelante de esta situación penosa que se encuentra a nivel internacional y con todos los sucesos que están ocurriendo. Como siempre, darle las gracias por la sintonía y a aquellos también que nos sintonizan a través de la parte web digital www.telecentro.com.do. En su sección en vivo pueden sintonizar también este espacio Despierta RD. Así que quédense con nosotros que apenas empieza y hay mucho contenido interesante para todos ustedes, muchas entrevistas. Así que ahora sigue Rivas. Sí, Patricia, yo guapo contigo. ¿Por Sí. qué, Aparte de amor? darte la bienvenida, guapo ¿Qué contigo hice? porque te fuiste a mi pueblo sin decirme nada. Saliste de mi pueblo cuando yo llegaba. Déjame Eso decirte. fue el domingo, así que todo se sabe que tú gozaste muchísimo en la fiesta a San Antonio Negro, ¿Cómo? que se realiza allá en Yamasá, la familia Guillén, 115 años realizando esta actividad y que fuiste muy bien atendida, sobre todo por una tocaya tuya, Patricia Pardo, quien es la compañera de Manuel Guillén, y forman parte de todo ese séquito de personas que reciben y que le dan la bienvenida a todo aquel que va a esa actividad hermosísima. Bueno, allá yo estuve acompañada de una joven también que trabaja mucho en Yamasá, la señorita Genara Sánchez. Amiga de nosotros. Quien me recibió también con mucho cariño. Pasante de aquí, Visto, periodista. Exactamente. Sí, Tú la conoces bien, claro que Genara. sí. Vi ahí toda esa manifestación de cultura popular, muchos bailes folclóricos, pero también lo que tiene que ver con asuntos de gagapalos, todo lo que tiene que ver con esa cultura africana también, si se quiere. Y que cada año, cada segundo domingo de junio se celebra con ahínco en esa zona de Yamasá, 115 años de tradición, o sea que eso no es cualquier trial catcher, como dicen, ¿verdad que sí? Eso es así. Sí. Miren, señores, la verdad es que casi 48 horas, sí, ya. ¿verdad? Después del ataque a David Ortiz, hay que ya están muchas cosas definidas. Ya los dominicanos y el mundo sabe lo que pasó en el caso de David Ortiz, una leyenda, un héroe deportivo de la República Dominicana,
una figura que o sea, estamos orgullosos de pertenecer al mismo lar donde nació David Ortiz, sobre todo con el respeto que se recibió en Boston, principalmente en los Estados Unidos, cuando fue trasladado desde la Abel González hasta un avión que lo esperaba en el Aeropuerto Internacional de las Américas, enviado precisamente por el equipo Red Sox Boston, Medias Rojas de Boston, y que esos ciudadanos norteamericanos y ciudadanos dominicanos esperaron con mucho respeto y con muchas palabras de aliento e implorando a Dios por la pronta recuperación de David Ortiz. O sea, este muchacho de 43 años, quien pudo haber perdido la vida en un ataque atribuido a sicariato, a un sicariato. Solo dice su asistente, Leo López, y que inmediatamente se dieron a conocer los detalles, y había mucha bruma en torno a lo que pasó, si era está descartado completamente que se tratase de un intento de secuestro, ni ningún intento ni de asalto, ni asunto de que es un asunto de violencia en la República Dominicana, porque los canales internacionales han querido pescar en ríos revueltos y han querido mancillar a la República Dominicana, dañando su imagen, atribuyendo casos como el de las dos turistas, pareja, que desaparecieron y que lo encontraron en el mar. Su vehículo cayó al mar. Y después los 2 turistas, pareja, que murieron en Bahía Prince. Después la pareja que murió de un ataque cardíaco. Y todas esas cosas la ligaron con lo de David Ortiz, específicamente a Fox News y también a CNN y otras cadenas internacionales. No, alerta, una alerta, danger en la República Dominicana. O sea, como que estuviéramos nosotros aquí en la selva. Este es un caso pasional. Pero nosotros, después de saber y conocer en detalle las cosas, y todavía la policía no ha dado información oficial en torno a eso, pero sí han puesto a circular los videos, las imágenes, y uno ve cómo el tipo entró y disparó, que pudo haber perdido la vida este joven brillante, ícono dominicano. Pero ¿y cómo una gente que no sea por un asunto de pasión atenta contra la vida de una figura mundial? Las cadenas internacionales en todos los países donde no se conoce el béisbol, escuchaba a Natacha Batista dar ese informe, que para que tuvieran una dimensión o una magnitud de que la gente que no conociera el deporte del béisbol, sino que lo que conoce es en Europa el soccer, el fútbol, lo que es el fútbol, para que tengan una dimensión, decían, para que ustedes sepan de quién se trata, es un Ronaldo en el béisbol, un Leo Messi
en el béisbol. O sea, cuando tú dices Leo Messi, Ronaldo, no, pero esto es una figura. Nadal Estamos en hablando, tenis, Nadal sí, en tenis. Estamos hablando de que este muchacho, dentro de un año, es un hombre que entraría al Salón de la Fama. De manera y directa. Yo estoy seguro que de manera directa, porque es adorado. Esto siempre, todo el mundo, nadie puede venir ahora con puritos, ¿verdad? De que, ay, pero por Dios. Prurito. Y pues, sí, pluritos, y pues, oye, por Dios, ¿pero y qué es lo que pasa? ¿Y cómo que regala jipeta de 85? No, no, no. Usted cuando tiene dinero, usted hace lo que usted le da su gana con su dinero. Siempre uno tiene una persona amiga preferida o así por el estilo. Pero ya, vamos a tratar con respeto como el que se merece David Ortiz y condenar este acto sicariato. Y que la policía, que sí conoce ya en detalle todo, que dé a conocer las informaciones y que esa persona sea sometida a la justicia y que cumpla. Porque se dice que es una persona muy violenta y se dice que también es una persona que no es la primera vez que hace eso. Porque la verdad es que las cosas hay que ser dichas. En el caso, y que nosotros tenemos poco tiempo hoy para comentar, porque tenemos una entrevista con la ex vicepresidenta. Por eso, Caminero, quisiera como un poco interrumpirte con algo de ese caso. No, déjame yo terminar con esto. Decir lo siguiente. Bueno, por prudencia no lo voy a decir. Mira, Caminero, yo tengo un aprendizaje de este caso porque uno va aprendiendo de los hechos y es colateral. Si bien es cierto que lo primero es que aquí se ha dicho, lo hemos dicho nosotros, aquí hay un complot contra el turismo. Hay un complot montado a nivel internacional contra el turismo y que hechos de sangre y que muerte de turistas ocurren en todas partes del mundo y que personajes como David Ortiz, tan querido, tan adorado por la población en otras partes del mundo, artistas, actores de cine, deportistas, han sido atacados y han sido muertos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchos ejemplos y en Europa también hay muchos ejemplos. Es decir, la van a dimensionar por David Ortiz, pero también lo van a dimensionar porque en estos momentos hay un plan internacional para afectar el turismo de la República Dominicana. Y ellos no van a perder el tiempo, no se van a dar el lujo de que esta situación afecte al turismo y de que los turistas vuelvan a visitar otros lugares donde el turismo es prácticamente cero. Pero hablaba de un aprendizaje y es lo siguiente. Están las imágenes de lo que pasó alrededor de David Ortiz. Está el señor o el joven que va y le dispara por la espalda en un sitio público, lleno de gente, lleno de personas que estaban disfrutando. Pero también, amigos televidentes de Despierta RD, está la otra imagen. Es la imagen donde un grupo de personas tratan de linchar a uno de los que aparentemente participó en esa acción bochornosa, esa acción inhumana, y lo golpearon una y otra vez. Y hoy la Policía Nacional, a través del jefe de la policía, del director de la policía, reconoce que él no fue que disparó. Reconoce que él sí estuvo ahí manejando el motor y en el motor al arrancar se cayeron y el que disparó pudo salir corriendo y escapársele a la multitud que intentaba lincharlo. Esas imágenes de intento de linchamiento sí es verdad que nos hacen mucho daño. Y otras imágenes de linchamiento porque la población tiene que darse cuenta, y yo sé que es parte de esa inseguridad y de ese estar harto de tantas acciones violentas que provoca eso, pero hay que detenerlo. Y aquí en República Dominicana responsablemente hay que decirlo,
muchos reconocidos comunicadores y comunicadoras, y no tengo que hablar de nombre porque mi intención no es hablar de nombre, sino de contenido, apuestan al linchamiento cuando hay un hecho de sangre y no apuestan a atrapar a una persona clave que pueda dar con el responsable, en este caso del atentado, del sicariato que ha afectado a David Ortiz. Porque si lo atrapan vivo, hay posibilidad de continuar con las investigaciones. Atención, esto sí es verdad que nos hace mucho daño si la sociedad dominicana sigue ese derrotero por la barbarie, que cuando atrapa a una persona que debe ir a la justicia, y sabemos la debilidad también de la justicia, pero que debe ir a la justicia, debe ser apresado y debe ser investigado, entonces el proceso se queda hasta ahí. Qué bueno que ese muchacho vivió, está vivo, que está recuperándose, que la policía ha dicho que él no disparó. Eso no quiere decir que no sea culpable de esta acción y que la ley no le cargue, todo el peso de la ley le caiga encima. Pero qué bueno es que está ahí porque él es una pieza de la investigación. Y la otra persona que logró escaparse, que se entregue por cualquier vía, que evite un derramamiento de sangre y que así entonces se pueda aclarar y que la misma policía no lo persiga con la intención de linchar, de matarlo, que la policía lo persiga con intención de apresarlo, someterlo a los interrogatorios, entregárselo al Ministerio Público y que finalmente la cabeza, el que ideó este atentado contra David Ortiz, sea el que pague realmente. Fíjate, a más de 24 horas de este suceso que lamentablemente ha sufrido nuestra gloria del deporte nacional, David Ortiz, la Policía Nacional hasta el momento ha guardado silencio y ha manejado la investigación de una forma un tanto recelosa. Ayer estuvimos en el Palacio de la Policía y no hubo manera de obtener ningún tipo de información nueva que arrojara luz, que arrojara unos nuevos detalles respecto a esta investigación. Lo que sí dijo la policía es que, o más bien fue una aclaración, diciendo que Víctor Alfonso Solís Pérez, un cabo de la policía, cuya foto anda circulando por las redes sociales, indicado como que participó en ese atentado contra David Ortiz. La Policía Nacional aclaró que este joven no tiene nada en absoluto que ver con ese hecho y hace el llamado para que dejen de seguir reproduciendo esa imagen que de paso le hace mucho daño a ese joven. Y hay que decir respecto a esto que ya David Ortiz está recibiendo atenciones médicas en el Hospital Mass General de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Fue recibido por un equipo de médicos y por un fuerte dispositivo de seguridad y ya está recibiendo las atenciones que permitirán que siga recuperándose de este hecho lamentable. Y con respecto a esta situación también que está viviendo el país, yo me atrevo a decir indistintamente que la fiebre no está en las sábanas. Y esto lo quiero dejar dicho porque a pesar de que se trate de un sicariato, no de un hecho delincuencial como tal, la República... Digo, es un hecho delincuencial. Es un hecho delincuencial, pero pero no dentro de la violencia y de los crímenes y los asaltos que hay en el país. No lo genérico, los atracos, o que fue por un intento de quitarle alguna pertenencia, ni mucho menos, sino por directamente atentar contra su vida, y detrás de este hecho hay un autor intelectual que todo el mundo está esperando que pronto sea revelada su identidad para que sea traducido a la acción de la justicia. Pero con esto quiero decir que la fiebre no está en la sábana, y a esto me refiero a que si las autoridades tienen un gran reto, y cuando digo autoridades me refiero a nuestro sistema de justicia y me refiero también a la Policía Nacional, porque hace mucho tiempo que la delincuencia se salió de las manos, hace mucho tiempo que esto está pasando, a pesar de que se nieguen a reconocerlo y que quieran decir que cada hecho que ocurre es un hecho aislado y que no forma parte de la generalidad que vive la ciudadanía dominicana. Y si la Policía Nacional y nuestro sistema de justicia tiene un reto grande, más grande aún lo tiene el gobierno central, si no toma decisiones a tiempo, si no toma medidas con esos jóvenes, con esos muchachos que están creciendo en nuestros barrios, que se están reproduciendo ahí a diestra y siniestra, con muchachas que salen embarazadas, jóvenes que luego de estar embarazadas a veces suelen ser abandonadas por sus parejas, o si son ellas quienes deciden abandonar a su pareja, entonces son asesinadas. Y los niños entonces creciendo solos en nuestros barrios. Esos niños crecen en un entorno tal vez no saludable, y
cuando llegan a la adolescencia o crecen, lo hacen con un modelo de éxito equivocado, no llegan a desarrollarse de manera plena en la adultez porque a veces o son asesinados por la Policía Nacional en los llamados intercambios de disparos o por el contrario terminan presos cumpliendo prisión en la cárcel. Y con esto también quiero decir que si las cosas siguen como van en República Dominicana, nuestra sociedad seguirá escuchando este clamor de la gente de que a los delincuentes hay que matarlos. Y yo quiero que ustedes sepan, señores, que a veces hasta yo, cuando uno escucha que un familiar de uno ha sido víctima de un hecho delincuencial, que lo atracaron, que le quitaron sus pertenencias, gente que tú sabes que trabaja, que se levanta temprano, a uno le da mucha impotencia. Pero hay que dejar de lado esa emocionalidad e irse por lo racional y saber que matando a los delincuentes, la delincuencia no se va a terminar. Hay que hacer, ahí es que está donde entra en gran medida la función que debe ejercer el Estado. No sé si con campañas de valores y volviendo a dar clases de moral y cívica en las escuelas, que tienen que elaborar un plan para que este rumbo que lleva nuestra sociedad cambie, porque nosotros como sociedad, si seguimos como vamos, estamos mal. Y esta situación que está viviendo el país, se puede decir que hay que señalar una palabra que es como cuando el séptico se rebosa. El séptico, si algunos de ustedes no saben, es un almacén donde están las heces fecales. Cuando esto se rebosa, es como cuando nosotros ignoramos a los pobres, y cuando digo nosotros me refiero a la sociedad y también al gobierno. Cuando el gobierno ignora a los pobres y socialidades, pasa como cuando el séptico se rebosa, que las heces fecales nos tocan a todos. Así que cada quien debe hacer su parte y la Policía Nacional, me sumo al llamado que hace Caminero y que hace José Rivas, que identifique a ese autor intelectual y que aprecie con vida a ese otro joven que participó en ese hecho para que se arroje luz y para que esta información llegue al mundo también, que está a la espera de que este caso sea resuelto. Bueno, un partido de Boston en el día de ayer, bueno, pues en todas las grandes ligas. Claro que sí. Pero sobre todo en Boston fue muy emotivo. Sí, sí, un fue minuto muy de silencio. Un minuto de silencio por el restablecimiento de la salud de David Ortiz. Aquí en la República Dominicana, el presidente de la República, Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Leonel fue a la clínica, Miguel Vargas Maldonado, Leonel Fernández que acudió a la clínica. A nivel internacional, figuras como Barack Obama, que emitió en su cuenta de tweet y al final termina diciendo en español, papi, te restablezca, papi. Daddy Yankee también. Todo el mundo, el mundo. El canciller Miguel Vargas que emitió también unas declaraciones. O sea, todo el mundo. Y la gente que llama a los programas, Caminero, tú sientes ese amor por David Ortiz para que se recupere y lamentando este hecho, de verdad. Y otra cosa que también está arrancando pasiones internacionales es el caso de políticos de la República Dominicana. Ayer, otro senador de Estados Unidos, se llama Marcos Rubio, de la Florida, bueno, pues advierte que la reelección, el peligro de la reelección, de la habilitación del presidente Danilo Medina a través de una reforma a la Constitución de la República. Este senador se suma al senador Bob Menéndez, al miembro de la Cámara de Representantes Albio Cires, al congresista de origen dominicano Adriano Espaillá y otros que a nivel internacional, bueno, pues han comenzado, sobre todo en Estados Unidos. Por eso es lo mismo, ¿eh? Sí. Lo mismo político. Y además son los más radicales. El Rubio ese representa dentro de los republicanos una persona muy, muy agresiva. Sigue mucho las corrientes de Donald Trump y el rechazo a presidente de esta zona. Y no, y que además, en el caso de Adriano Espaillá, que es un hombre muy cercano, muy ligado a Leonel Fernández, está haciendo ese lobismo en esos demás compañeros de partido y dice, mire, hay que evitar la reelección allá porque Leonel Fernández es la figura internacional. Mira, amigo. Yo sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero no puedo dejar pasar por alto que en Haití, ayer, mataron a un periodista en plena calle. Mataron a Petion Respit,
quien era un periodista de la Radio Sin Frontera, frente al Teatro Nacional fue atacado a tiros. Esta situación de violencia comenzó a registrarse o se recalentó de nuevo a partir del domingo cuando hubo una manifestación grande en las calles de Puerto Príncipe. Se está demandando la renuncia del presidente Juvenel Moïse, y entonces ayer Puerto Príncipe estuvo paralizada. Y ayer, en medio de esa situación de tensión, entonces dispararon contra este joven periodista. Nos unimos no solamente porque Haití es vecino de nosotros, sino también porque se pone de manifiesto en una situación de violencia el hecho de no permitir que la comunicación fluya. Y de eso vivimos nosotros también. Y no quisiéramos vernos en una situación parecida a la que está viviendo la familia de Petion Respit, que repetimos, cayó abatido a tiros frente al Teatro Nacional de Puerto Príncipe. Bueno, es que en el caso de Haití, ustedes están viendo imágenes, ahí cada vez que salen para la calle piden la renuncia del presidente, Sí. por lo menos suerte para ese país, que es eso lo que están pidiendo y no que dan un golpe de Estado, Sí, sí. que era lo habitual. Sí, sí. Ahora lo que piden es pues, que esperen las elecciones y saquen al presidente mediante el voto. Vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario. Noticia que ha recorrido el ámbito nacional e internacional. El caso de David en Brumas, 24 horas después. ¿Cómo que en Brumas? Ya, todo el mundo sabe ya lo que fue. Pero no lo han dicho claramente, Camilo. Sí. No lo han dicho claramente. Solamente tú has tenido el valor aquí de decirlo Hasta que no públicamente. aparezca que el intelectual Pero no ha sigue habido, en bruma. no ha habido todavía No, una no, no, declaración hasta que- oficial no, no. que diga que fue por Y hay asuntos que pasionales. decirlo. El intelectual hay que Hay que decirlo. decirlo, Ah, hay que decirlo, no, Caminero, hay que claro. decirlo. El Claro. intelectual, o sea, el autor Intelectual, claro. Ese sí. Tenía motivos pasionales. Pero ellos tienen, la policía tiene. Pero no lo ha Ese. dicho, Caminero. No Para lo el ha pueblo dicho. todavía está en brumas. Sí, pero que lo digan, que ya eso se sabe. Momento en que introducían ayer al ex jugador de béisbol David Ortiz en la ambulancia que lo trasladó al aeropuerto Las Américas, de donde fue llevado a un avión ambulancia a Boston, Estados Unidos, para continuar recibiendo atenciones médicas por un disparo que recibió el pasado domingo en un bar de la Venezuela, hecho que 24 horas después permanece en brumas. Hay que decir que David Ortiz está fuera de peligro, que está estable, que se fue consciente, salió consciente desde ese hospital y que allá, bueno, pues tiene mayor posibilidad de recuperar más rápido su salud. Otro senador de Estados Unidos, y hay que decir que este hecho de David Ortiz que Ha opacado todo. opacó todo. O sea, Todo. no se ha hablado de reelección, Sí, no se ha sí. hablado de los salarios, no se ha hablado Nada. de nada más que de David Ortiz. Nada, Y con nada. razón. Todo era David Ortiz hasta las cadenas internacionales. Otro senador de Estados Unidos condena el intento de reelección de Medina. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dice que es un peligro, grave preocupación para las democracias de la región y del mundo, los intentos del presidente Danilo Medina de alterar la Constitución dominicana. En los deportes, final de la NBA, Warriors vence a Raptors y sigue con vida. Está 3-2 esa serie. Arte terapia, un medio para sanar el alma. Más noticias en el editorial, su titular, rehenes de la criminalidad. Un país muy seguro. Procurador de la República dice que República Dominicana es un país seguro, pero con retos.
depositan proyecto en el Senado, bajarán duración de concesión para la explotación minera. Tribunal Constitucional deja en estado de fallo recursos contra la ley y régimen electoral. Fueron declarados de urgencias. Son como 10. Agenda social, Margarita Cedeño, cooperación internacional. Las violentas protestas paralizan actividades en la capital haitiana. Piden la renuncia del presidente Moïse. David Collado, junto a de Blasio, es en Nueva York, trabajarán juntos en la planificación urbana. Alcaldes renovaron un acuerdo. Estos son los titulares del Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, que este martes 11 de junio trae en su portada principal, se niegan a caer. Los Warriors de Golden State contaron con 31 puntos de Stephen Curry para seguir con vida en la final. Forman coalición para la defensa de la Constitución y la democracia. Además, aquí en la foto principal ven ustedes el avión que trasladó a David Ortiz. Atribuyen ataque a David Ortiz a un acto de sicariato. Lo llevan a hospital en Boston. Leo López, asistente de David, atribuyó el atentado a un acto de sicariato. En el país, Gómez Casanova aboga por reforma. Tony Isa Conde entrega anteproyecto de ley. Se trata de un anteproyecto de ley minera y lo recibió el presidente del Senado. Hoy solo lloverá en algunas regiones. Meteorología pronostica chubascos en el norte y en la frontera. Otro en problema por tocar una mujer. El destacado actor Cuba Gooding Jr. está acusado de toque inapropiado. En El Mundo, diarios se solidarizan con periodista ruso. Los 3 principales diarios de Rusia salieron con portadas idénticas y editoriales a favor de periodista detenido. La BMW inaugura planta de ensamblaje en México y hecho se considera desafío a las amenazas de Donald Trump. Paralizan en Puerto Príncipe en demanda de renuncia del presidente Jovenel Moïse. Aquí tenemos una foto de Maritza Hernández que dice: la sociedad demanda políticos coherentes de pensamiento y acción. La política PLDista cree que el país ya está preparado para que una mujer lo gobierne. Y finalmente exigen a Medio Ambiente y a la CAS tomar medidas para limpiar ríos Osama e Isabela. Y estas han sido las principales informaciones que trae este periódico Hoy en su portada, hoy martes 11 de junio. Sí, ahora vamos a ver a Diario Libre en su información principalísima. Ataque a tiros a David Ortiz, es caso sicariato. Médicos lo atienden ya desde anoche en un hospital de Boston. La policía interroga a un detenido y persigue, atención, persigue al quien disparó. Es decir, que no es ese el que le están golpeando ahí. Fue trasladado un avión enviado por Medias Rojas de Boston. Personalidades lamentan, equipos y fanáticos oran por la salud de David Ortiz. Cada vez más difícil el camino para una tercera vía en el PLD. Disponen reestructurar juntas electorales, figuras externas en el gobierno, bajo lupa. Encarnación, Edwin se adueña de un lugar en la historia de las grandes ligas. Comerciantes se quejan por largas tandas de apagones y confirman que República Dominicana es un país seguro para los turistas. Estas y otras informaciones usted puede encontrarla en Diario Libre, pero vamos a ver qué nos presenta el periódico El Día, que trae como noticia principal: conmoción internacional por el atentado a David Ortiz, el Big Papi, en situación estable. En medio de la solidaridad, David Ortiz fue recluido ayer en la clínica de Boston tras cirugía en la República Dominicana. Economía tensa por reelección y conflictos comerciales. Expertos creen
que incertidumbre incide negativamente en inversiones. La falta de definición de candidato en el PLD afecta clima. Protesta en Haití. Haitianos exigen la renuncia del presidente Moïse, que se ve en la foto. Súbanla, súbanla. Arriba. Ah, ¿fue arriba o abajo? Arriba, arriba. Arriba, bájenlo. No, nosotros presentamos En ya el imágenes, sumario, video. recurso, Tribunal Constitucional se reserva el fallo sobre la ley electoral. 3 inscritos para defensor del pueblo. Y hoy vamos a tener a nosotros aquí de entrevista a la defensora del pueblo, a Zoila Martínez. Y también tendremos en breve la entrevista de Loreni Solano con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. No se la pierda. Donald Trump amenaza a China. Estados Unidos insiste en establecer nuevos aranceles a China. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene. El periódico El Caribe, que ven ustedes ahí. Seguimos con David Ortiz. Trasladan a David Ortiz a Hospital de Boston, Estados Unidos. Fue transportado en un avión ambulancia enviado por los Medias Rojas. Cerraron el bar donde ocurrió el hecho. Danilo, Leonel, Margarita y Abinader lamentaron la agresión. Aquí también vemos en la portada del periódico El Caribe, expresidenta de Costa Rica envidia crecimiento de República Dominicana. Tiroteo, Puerto Rico deja 3 muertos y 6 heridos. Familias motivaron a mujeres pilotos del ejército. Aquí esto hay que destacarlo, Angélica Rosa Durán y Kenia Montaz Mendoza pertenecen al Cuerpo de Caballería Aérea. En Ciudad del Vaticano, Santa Sede pide respeto a las tendencias sexuales. Atención. Otro senador de Estados Unidos dice reforma Carta Magna afectará al país. Se trata de Marcos Rubio. Y la construcción de Politécnico de Villa Tapia lleva 7 años paralizada. Estas han sido las principales informaciones del periódico El Caribe. Y ustedes no se muevan, que en breve regresamos, o ahora mismo estamos con la entrevista que realizó nuestra querida Loreni Solano a la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Ustedes, adelante, ¿verdad? Sí, vamos a ver esta entrevista. Ella anda aquí por un asunto de migración, Sí. una disertación por el manejo de la política migratoria en Vamos, toda la región. Vamos a conectar con Loreni Solano y la entrevista con la expresidenta de Costa Rica. Adelante. Señora, gracias de verdad por darme paso. Yo me siento muy contenta y honrada porque no es una entrevista cualquiera la que tenemos la mañana de hoy, sobre todo porque me llena de curiosidad la visita de esta mujer a República Dominicana. Es la primera mujer en ser jefa de Estado de su país, Costa Rica, la quinta a nivel de Latinoamérica, una mujer que ahora se dedica al tema de las conferencias, es vicepresidenta del Club de Madrid y de verdad que un ejemplo en la agenda política mundial sobre el empoderamiento femenino y otros temas importantes. Con nosotros, Laura Chinchilla Miranda, ex presidenta de Costa Rica, en esta mañana con nosotros aquí en Despierta RD para todo el grupo de medios Telemicro. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, un gran gusto acompañarles en este programa. Yo estoy contenta, le decía que hay muchas cosas que me encantaría preguntarle y empiezo, ¿qué es lo que la trae a República Dominicana? Bueno, no hay que buscar excusas para venir a República Dominicana, siempre la pasamos muy bien con este clima siempre hermoso, tan cálido y muy especialmente con la generosidad de su gente. Pero en esta ocasión, digamos, el móvil fundamental es intercambiar experiencias con representantes del Instituto Nacional de Migración en relación con todo el tema del manejo de los flujos migratorios, un tema, digamos, que en este momento se ha convertido en un desafío global, no solamente para países como República Dominicana, Costa Rica, sino que es un tema global y aquí están pasando cosas buenas frente a los desafíos, de manera que vamos a estar trabajando en este tema. Política migratoria integral, una visión desde la perspectiva de Costa Rica. Este es el tema central de la conferencia que estará dictando esta tarde.
Cuéntenos un poquito sobre el aspecto en el que se va a abordar, sobre todo porque no sé si sabe que aquí en República Dominicana el tema migratorio toca muchas vertientes y sobre todo muchas sensibilidades en diferentes sectores. Así es. Lo importante es reconocer que existe ese tema. No es un tema frente al cual las sociedades tengan la posibilidad de decir sí o no. El tema existe, en el caso de Dominicana, en su doble dimensión, es decir, los dominicanos emigran, pero también reciben migración. Es cierto que ha venido disminuyendo la emigración, lo cual habla bien de las condiciones de la economía de República Dominicana, que cada vez es más capaz de retener personas aquí en su propio país. Y el tema de los flujos que, digamos, entran al país es otro desafío. La migración tiene muchas cosas positivas, en su mayoría son elementos positivos, el aporte que hacen las personas que llegan al país, ayudan a que la economía se dinamice, que crezca, que digamos, atiendan aquellas áreas en donde la población local muchas veces ya no están interesados en aportar, enriquece culturalmente, gastronómicamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, un flujo migratorio que no sea debidamente administrado puede generar también consecuencias negativas. Entonces, el reto es en realidad invertir en lo que llamamos la gobernanza de la migración. Y República Dominicana en los últimos años ha venido tomando decisiones en la dirección correcta. Hay una ley marco, hay instituciones que están organizando la política migratoria y por sobre todo se están generando instrumentos en dos direcciones. Número uno, en aportar información veraz. Hay mucho que se especula en torno a los temas migratorios. Es importante que la gente sepa quiénes son, cuántos son, a dónde están, y eso lo está documentando las autoridades migratorias. Y segundo, el poder entender que son muchas las instituciones que tienen que concurrir para poderle dar un manejo responsable al fenómeno migratorio. De ahí que hablemos de una política integral en donde no solamente están los organismos tradicionales de seguridad, de protección territorial y fronteriza, sino también las instituciones que tienen que ver con desarrollo humano y política social. Usted sabe que hace poco la República Dominicana se negó a firmar el convenio de política de migración segura, regulada y ordenada que estaba solicitando la ONU, que le cayó encima a nivel nacional de diferentes sectores, y esto hizo que el gobierno dijera que no. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la República Dominicana en el marco de que, según varias figuras conocedoras de la materia, se inmiscuía en temas soberanos porque le daba mucho más derechos al inmigrante irregular que a los propios nacionales? Vamos a ver, fue una decisión tomada en el marco de la soberanía que le compete a las naciones. Este no era un mecanismo que pretendía imponer nada, ni imponerse en sí mismo, de manera que fueron varios los países que optaron por no suscribirlo, entre ellos República Dominicana. A mí me parece que aquí lo importante es ver si la no firma, digamos, de este documento está inhibiendo decisiones dentro del país. Afortunadamente, lo que podemos constatar cuando venimos acá es que independientemente de que se haya suscrito o no digamos, mecanismo, República Dominicana está caminando en la dirección correcta. Es decir, que al interior del país se están adoptando políticas cada vez más balanceadas, más inteligentes para manejar los flujos migratorios. Hay, de hecho, situaciones donde a la República Dominicana se les ha tildado de apátridas por el tema de los derechos que exigen ciudadanos que tienen ascendencia dominicana o que en un término de haber llegado irregular entienden que les correspondería ser regulados y llamarse o tener la nacionalidad dominicana. En esta forma, en el sentido migratorio, sobre todo sabiendo de que organismos como el Club de Madrid y otras instituciones como el mismo Instituto Nacional de Migración están abocados a que haya una regulación y organización en el tema migratorio. ¿Cómo le podemos manejar esto? Y sobre todo que a República Dominicana no se vea tanto afectada por el hecho de cumplir sus políticas migratorias. De acuerdo, no podemos desconocer que han habido en el pasado algunas decisiones, más bien de naturaleza judicial, que generaron controversia y que llamó la atención de la comunidad internacional. Sin embargo, en la medida que ha venido pasando el tiempo y la forma en que
se ha venido ya implementando de alguna manera estas resoluciones, se ha logrado a través de la administración de la política migratoria ir generando balances bastante positivos. Vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la política comparada que tiene el Club de Madrid y los esfuerzos que hacemos para promover un trato balanceado de este tema, podemos constatar, por ejemplo, que ya aquí se han emprendido programas de regularización en donde más de 100.000 personas en estado irregular lograron normalizar su situación. Hay que seguir haciendo esfuerzos en esta dirección. Vemos también cómo se han promovido una serie de protocolos que regulen los temas, por ejemplo, de deportación. Vemos cómo se está invirtiendo en la formación y capacitación de los oficiales de migración. De manera que lo importante, más allá de resoluciones o declaraciones que hayan habido, es ver qué es lo que está pasando en el campo. Y lo que vemos es que hay un esfuerzo de verdad muy intenso por procurar una política migratoria más acorde con los principios, digamos, de solidaridad y de derechos humanos. ¿Estaría de acuerdo o no con los muros que se están solicitando en diferentes partes del mundo con el tema migratorio para que haya un mayor control en las fronteras? No estoy de acuerdo por un asunto de principios. Yo no veo al mundo como un mundo que pueda avanzar construyendo muros y no tendiendo puentes, pero además porque la evidencia histórica ya ha confirmado de manera reiterada que ningún muro es capaz de detener la migración cuando ésta tiene que ver con razones de protección de la integridad física o de la vida de las personas. Es decir, cuando la gente está huyendo por circunstancias forzadas, no hay quien lo detenga. Veamos lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos y la frontera sur de México con la migración forzada de algunos centroamericanos frente al tema de la violencia. Veamos lo que está pasando en Venezuela con una migración forzada por razones humanitarias. Entonces, perdemos tiempo a veces y mucha energía discutiendo medidas que nunca van a ser efectivas, que lo único que procuran es aplacar muchas veces el temor de la gente, que en algunas ocasiones es infundado, y en consecuencia deberíamos estar más bien usando esta energía para implementar políticas inteligentes como de alguna manera República Dominicana lo ha venido haciendo en los últimos años. Claro, pero ¿cómo gestionar flujos migratorios que estén regulados, que estén ordenados y que podamos hacer que no se violenten los derechos humanos de esos ciudadanos que están tratando de salir de cualquier situación de pobreza, de situaciones políticas, entre otras cosas? No es solamente una parte la que tiene que participar y por eso es un tema tan complejo. Estamos hablando de los países receptores, estamos hablando de los países expulsores, estamos hablando de la responsabilidad de la comunidad internacional como un todo. Obviamente, todo debería empezar porque las naciones hagan una apuesta más clara, decidida, a invertir en el desarrollo humano de sus propias naciones. En el momento en que un país le da oportunidades a su propia gente, esa gente nunca va a dejar su país, salvo que estemos hablando de la migración ya no forzada, aquella migración que se da como parte del intercambio de recursos humanos que entre sociedades a veces se requieren para complementar procesos de producción, procesos de generación cultural. Eso es lo ideal, es decir, lo ideal es avanzar hacia un mundo en donde siga habiendo mucha movilidad del recurso humano, pero que ojalá no sea por razones forzadas. Mientras estas circunstancias forzadas existan, la obligación de los países receptores es tratar de la mano de la comunidad internacional en comprender las necesidades de esas personas que están huyendo y darles un manejo acorde, digamos, a la dignidad humana. Así es, y hay otra perspectiva que pudiéramos también analizar, el tema de la migración como recurso humano de mano de obra. Hay países que lo ven como una invasión a su mano de obra local, a su industria local, que se ven robados sus trabajos, sus oportunidades de trabajo, pero hay otros países que necesitan esa mano de obra porque realmente no tienen dentro de su localidad quienes realicen ciertas tareas. ¿Qué opina usted con relación a eso? Así es, o sea, la migración en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, termina siendo un recurso que complementa, que suma, que adiciona a lo que otra sociedad necesita. Y veámoslo en este caso
desde el punto de vista más bien de los dominicanos que han dejado su país, porque República Dominicana ha sido un país también de emigrantes, es decir, personas que han ido a otras naciones y están ahí, los vemos aportando, desde el punto de vista muchas veces del deporte, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de los trabajos que otras naciones dejaron de hacer. Y vemos que además esa migración que sale genera recursos que se regresan a través de remesas y que ayudan al crecimiento de un país como República Dominicana. Lo mismo sucede con los migrantes que han entrado a República Dominicana. Si pretendemos que salgan de la noche a la mañana, no solamente nos podemos quedar con vacío de mano de obra en algunas ramas de la economía clave, sino que ese país que está expulsando gente va a tener todavía una situación más grave porque esas remesas van a dejar de llegar. Entonces, los balances son muy delicados, por eso es que es tan importante invertir no solamente en las políticas, como está haciendo el Instituto Nacional de Migración, sino también en educar un poco más a la población, a los medios de comunicación, sobre un tema tan complejo y tan importante como es el tema migratorio. ¿Qué le diría usted a las personas que son radicales en el tema de que no quieren inmigrantes, sea regulados o no, pero no los quieren en República Dominicana, que parecería más una situación de odio a una situación de organización a nivel de políticas migratorias? Yo le diría que esas preocupaciones en sí mismas no tienen sentido a menos que efectivamente se vea que las autoridades no están dando ninguna respuesta para que esa migración sea ordenada. Pero en República Dominicana siento que en los últimos años lo que se está procurando es eso, es decir, cómo ordenamos los flujos migratorios. Esa es la gran clave. En tanto un país tenga sus flujos migratorios ordenados, organizados, administrados, la gente no tiene por qué temer, porque más bien al contrario, es una migración que es aprovechada en beneficio del desarrollo del país. Así mismo es. Derechos humanos versus soberanía. Muchas veces hablamos de que el inmigrante tiene derechos por ser un ser humano, pero hay países como la propia República Dominicana que dicen tenemos derecho a respetar y a luchar porque se valga nuestra soberanía. ¿Cómo se maneja esto? Sobre todo porque donde terminan tus derechos empiezan los míos, y hay una situación de disparidad en el hecho de que queremos ayudarlo, pero eso transgrede lo que significa la política migratoria. En realidad, volvemos al mismo punto. Ningún inmigrante, y sobre todo los que llegan en condiciones de expulsión forzada, viene con una actitud de querer colonizar el país a donde va. Muchas veces hay gente sumamente débil por el despojo, digamos, de condiciones que ha tenido en su propio país. Lo que van es en búsqueda de oportunidades y es muy usual más bien ver que esas personas que vienen huyendo de sus países en busca de oportunidades aprovechan a veces mucho mejor que los mismos nacionales las oportunidades que se le ofrecen. De nuevo, volvemos al mismo tema. Es más lo que se tiende a aportar a los países a donde se va que las cosas que se le quitan a ese país. La clave, insisto una vez más, es que esa migración no sea una migración desordenada, caótica, anárquica, sino que sea una migración ordenada como lo que se está procurando hacer aquí. Así es, saliéndonos un poquito del tema de migración, usted la vemos como conferencista abordando diferentes temas. Uno es el empoderamiento de la mujer, y dentro de esto sé que en su historia usted estuvo en contra del tema del aborto. Aquí en República Dominicana el Código Penal no se ha aprobado la actualización de muchos años porque existe el tema de las 3 causales, si se aprueban o no. ¿Qué opinión le merece esto aquí en el país? Bueno, mi posición frente al aborto no necesariamente es, digamos, en términos absolutos. Yo creo que lo importante es que hay que entender que hay un tema, en primer término, de embarazos o no deseados o embarazos que ponen en riesgo la vida de la mujer. Y frente a estas situaciones tenemos que ser capaces de ofrecer alternativas que no busquen penalizar y condenar a la mujer que está a punto, por ejemplo, de perder su vida, quizás con 2 o 3 hijos más, sino que hay que darle una respuesta médica, científica y segura.
En ese sentido, en mi país sí existe, digamos, la despenalización del aborto por este tipo de razones. Varios países han avanzado en ese sentido y siento que es necesario abrir ese debate. Cada país tiene su ritmo por una serie de razones, no se le puede imponer si no están las condiciones dadas, pero sí es un debate que es sano abrir y que es sano, digamos, sostener. Y le digo otro debate que hay en la palestra pública nacional, y es el hecho de que hace unas semanas el Ministerio de Educación de la República Dominicana emitió una orden departamental que dice que el país tiene que abocarse a educar a los niños y a las niñas en igualdad de condiciones, denominándolo equidad de género. Sí. Sin embargo, le ha caído toda la población que está en contra porque entiende que se trata de ideología de género y que si no, sería una puerta de entrada a esto. ¿Qué pudiera decirnos usted y cómo está Costa Rica en este aspecto? Yo diría que a nivel de la región y algunos otros países más allá de nuestra región, casi que es hemisférico, está en este momento enfrascado en una serie de discusiones que tiene que ver más bien con derechos identitarios, con temas, digamos, de derechos más asociados a lo social, a lo cultural. Y a mí me parece que hay dos cosas que son importantes en este tema. Por un lado, no subsumir muchos de los derechos que viene peleando la mujer bajo la excusa de que por ser un tema que tiene que ver con género, en consecuencia no es válido. Es decir, las mujeres no podemos admitir que se frene nuestra lucha por ese tipo de preocupaciones. Y en relación con ese tipo de preocupaciones, también lo importante es procurar que no sea la ideología la que nos determine, que podamos recurrir más a lo que, digamos, la evidencia empírica sustentada científicamente está diciendo. Y sobre esa base poder diseñar y tomar muchas de las decisiones de política pública. Como debería ser. Y voy a cerrar esto, porque usted fue presidenta del 2010 al 2014. ¿Por qué no continuó dentro de aspirando? ¿No es permitido en Costa Rica o qué? En Costa Rica no se permite la reelección consecutiva, sí puede ser alterna, pero no estaba en mí. No quería. No estaba en mí salir ya de la política, porque yo tuve 20 años de carrera Claro, política. sobre todo antes de llegar a ser presidenta hubo muchos cargos importantes. Exacto, entonces en realidad para mí era el cierre ya de un ciclo. Quizás si hubiese habido reelección consecutiva, lo hubiera podido pensar, pero al no ser consecutiva, simplemente llegó el momento de cerrar mi carrera política, dedicarle a mi familia un poco más de tiempo y cariño, aunque el cariño nunca les faltó, y luego pues explorar otras cosas, y me siento muy a gusto y muy contenta con lo que estoy Con haciendo. lo que está haciendo. Aquí en República Dominicana ese es el debate actual. Sí. En la política dominicana se está diciendo si el presidente Danilo Medina, que está inhabilitado por un transitorio que tiene la Constitución, puesto a solicitud del propio presidente en el 2015, cuando se modificó la Constitución de la República para que él pudiera aspirar nuevamente en un segundo periodo en el 2016, y ahora se está diciendo que es inconstitucional el que ese transitorio esté y que deben eliminarlo para que él continúe porque está haciendo una buena labor de gobierno. ¿Qué opinión entiende usted o qué opinión le merece esto? Sobre todo porque el pueblo supuestamente dice que el presidente debería continuar gobernando, o tal vez es el entorno del propio presidente que quisiera continuar ahí. ¿Qué puede decirnos de eso? Miren, es muy difícil tener una opinión categórica sobre los distintos sistemas de reelección. Cada país se da su propio régimen de reelección y tenemos todo tipo, digamos, de escenarios posibles. Aquí lo importante es que esas reglas que definen la reelección y cuántos periodos y los términos, etcétera, se establezcan de manera, digamos, institucionalizada, ¿verdad? Que no seas un simple presidente que por decreto resuelve que me voy a reelegir. República Dominicana es una democracia ya bastante asentada y estará en ustedes decidir si es que se reforma o no la Constitución y por qué vías se va a reformar. Así que lo importante es eso, decir que siga una vía institucional y no la vía, digamos, forzada o recurriendo al fraude, como tenemos los casos en este momento de Venezuela y Nicaragua en nuestra región. Bueno, pues yo quiero agradecerle y exhortarle que nos sentimos muy contentos, reiterarle que estamos muy contentos de su visita aquí a República Dominicana. Un honor para nosotros a través del grupo de medios Telemicro, a través de Telecentro Canal 13 y Telemicro Internacional, que pueda estar con nosotros la primera mujer
en ser jefa de Estado de Costa Rica y que ahora está trabajando por tan interesantes temas sociales, y esperar que disfrute toda su estadía aquí, que me imagino que le están tratando bien, ¿verdad? Siempre, nunca me he quejado cuando vengo a República Dominicana, por eso es que vengo tan a menudo. Bueno, pues, muchas gracias. Que pueda seguir visitándonos y que también nos den un toquecito su gente para que podamos compartir con usted algunas palabras. Cómo no, será un gusto siempre. Gracias a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, que ha estado con nosotros compartiendo esta entrevista central de la mañana de hoy en Despierta RD, en el marco de la conferencia magistral que tendrá esta noche o esta tarde, Política Migratoria Integral, una experiencia desde Costa Rica. Así que ya ustedes saben, gracias al Instituto Nacional de Migración y su directora Flor Rojas. Con esto vamos hacia ustedes en el estudio y continuamos con mucho más en Telecentro. Interesante entrevista a la expresidenta Laura Chinchilla. Gracias, Loreni. ¿Verdad? Nosotros vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. No se vayan. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.